Pues buenos días a todos. Muchas gracias por haberme invitado a hacer esta pequeña introducción de Semillas Fitó. Mi nombre es Josep Cirera, yo soy el director de la división de áreas verdes de la empresa. Semillas Fitó es una empresa multinacional española con sede en Barcelona. Se fundó en el año 1885, o sea, tiene ahora mismo pues básicamente unos 140 y pico años de existencia. Es una empresa familiar, pero multinacional. Eh, Tiene 4 áreas muy bien definidas, la empresa. Las hortícolas híbridas son el core business, son el negocio más importante. Fito es una empresa que invierte mucho en investigación. Luego está el gran cultivo, o sea, los cultivos de maíz, alfalfa, etcétera, también es importante. Luego está la división de áreas verdes, que es la división que yo dirijo. Y luego está la división de hobby, que es una división pequeñita que hace el sobrecito pequeño de flores, de hortalizas, etcétera, para el cliente aficionado y de casa, digamos. Entonces, en el apartado de investigación, Fito invierte, tenemos una facturación de unos 125 millones de euros, de los cuales, pues, bueno, una parte importante, la mayor parte es hortícolas. Fito invierte un 30% de lo que factura en investigación. Tenemos 10 filiales en el mundo, pues está en Portugal, Francia, Italia, Grecia, Turquía, luego también en India, en México, en, en Brasil, en Chile y ahora se ha abierto también en Marruecos, o sea que serían 11. En la parte de áreas verdes estamos presentes en unos 70 países. La genética que trabajamos es genética básicamente americana, y la producción, o sea, Uruguay es un país de clima templado, con lo cual, pues bueno, las especies que van bien son especies de clima templado, pero también algunas de clima cálido. Bueno, pues Fito hacía un volumen en áreas verdes, pero no estaba la empresa, digamos, en el mercado profesional. Y entonces yo llevo en la empresa 32 años, ya, o 33. Hace unos 20 años, o 18, 19 años concretamente, la empresa decidió hacer el salto a tener variedades propias. Teníamos en aquel momento variedades exclusivas con genética buena, pero de otras empresas. Y entonces Fito, esto fue en el 2000, más o menos, un poco más, Fito decidió tener variedades propias. Entonces, contactamos con las mejores universidades del mundo, concretamente con Rutgers University en New Jersey, en los Estados Unidos, y con ellos pues hicimos un acuerdo para tener variedades de Lolium perenne, de Festuca arundinacea, de Poa pratensis, de Agrostis, Festuca rubras, Poa trivialis, o sea, de las cool season más importantes. Entonces, con ellos empezamos pues a tener variedades que estas variedades, digamos, han estado finalizadas por breeders independientes, básicamente de Oregón, porque creemos que Oregón es la capital del mundo en céspedes, digamos, ¿no? Por el clima, por el volumen, por la experiencia que tienen y por otras cosas, digamos. Entonces, pues, y estas variedades empezaron a llegar a nuestro programa. Ahora mismo, Fito ya dispone en especies de clima frío, que son las que he detallado, tenemos unas 30 variedades en el mercado y van viniendo unas 10 más. Y con respecto a especies de clima cálido, llegamos a un acuerdo con la Universidad de Oklahoma, porque creemos que es la mejor para hacer cinodones. Por el clima, es un clima extremo, frío en invierno, pero muy caluroso en verano. De allí también tenemos variedades. Y aparte de estas dos, pues, bueno, tenemos también acuerdos con otras universidades, como por ejemplo con Georgia, como por ejemplo con algún breeder independiente, para complementar la gama varietal eh, mundial, digamos. Entonces, nuestra aspiración es vender en todo el mundo, eh, a países más importantes que otros. Uruguay para nosotros es un país importante. Tenemos un acuerdo con Pasture Genetics, del cual estamos muy contentos. Y Pasture Genetics también está desarrollando los céspedes de Fito en toda Sudamérica. Entonces, el material que viene de estos breeders norteamericanos,
que son los breeders que tienen referencia mundial. Esta semilla que ellos, digamos, estas variedades que ellos generan, la multiplicamos en todo el mundo donde es posible multiplicar. Básicamente multiplicamos en Estados Unidos, la mayor parte. También multiplicamos muchísimo en Nueva Zelanda, los Loliums. Es un país muy interesante para nosotros porque es contraestación y porque hacen calidad. O sea, en Estados Unidos multiplicamos Lolium perenne, Festuca arundinacea, Poa trivialis, Agrostis. En Nueva Zelanda multiplicamos Lolium perenne básicamente y algo de Festuca arundinacea. Y luego también multiplicamos ya una parte menor en Europa. En Europa, Dinamarca, Suecia, Holanda y también un poco en el este, en Polonia, pero en Europa las calidades no son tan altas como las que produce Estados Unidos y Nueva Zelanda. También producimos algo en Canadá, me olvidaba, perdón, pero son producciones más erráticas porque el clima es muy extremo. Bueno, la genética es un punto muy importante, Guillermo. La genética, ¿cómo la elegimos? O sea, en su momento nosotros, pues, ¿qué hacemos? Primero, hablamos con nuestros clientes. ¿Qué quiere el mundo? ¿Qué quiere? Pues ahora mismo quiere variedades que tengan pues, más resistencia a la sequía, que tengan más persistencia, que tengan más resistencia a enfermedades, por ejemplo, como el Grey Leaf Spot en Lolium perenne o como el Brown Patch en Festuca arundinacea, como por ejemplo el Summer Patch en Poa pratensis o por ejemplo como el Spring Dead Spot en la Bermuda. Entonces, primero buscamos variedades que el cliente las pida, o sea, un tipo de material, colores oscuros, básicamente el mercado prefiere colores oscuros, aunque algún país prefiere colores claros, variedades persistentes para fútbol. Nuestro mercado básicamente es el mercado profesional, o sea, fútbol quiere variedades persistentes, golf quiere variedades persistentes para zonas templadas, pero para zonas cálidas cuando hay overseeding o resiembra quiere variedades que se vayan antes, que transicionen mejor. Y aquí, por ejemplo, por eso hemos entrado con raigrases menos perennes y también con Lolium multiflorum anual, que este pues se va solo en verano para dejar que la bermuda que hay abajo pues germine o vuelva a recuperar, a regenerarse, vuelva a cubrir. Entonces, la genética, resumiendo, obtenemos variedades, digo, en función de la demanda del sector, de lo que pide el cliente profesional, fútbol, golf, producción de césped en rollos y también jardinería profesional pública y privada. Vamos al high-end, a niveles altos, digamos. Te contesto rápidamente. O sea, Uruguay, a través de Pasture Genetics, ellos decidieron elegir el material de fito que les podía encajar y, por ejemplo, por una parte, optaron por variedades en Lolium perenne de máxima persistencia y de gran resistencia a enfermedades. Por ejemplo, Proces, Greenland y Rinovo son variedades de última generación de Lolium perenne, son oscuras, son muy densas, muy persistentes, muy resistentes a calor, o sea, aguantan temperaturas altas, también frío, y en enfermedades son muy resistentes al Grey Leaf Spot o piricularia, que actualmente es la enfermedad peor de los céspedes de clima templado cuando hablamos de Lolium perenne y Festuca arundinacea. O sea, buscamos este tipo de material. También tienen una alta resistencia a dólar, que es una enfermedad muy típica de céspedes, y una buena resistencia, digamos, a Fusarium de invierno. O sea, estas tres variedades destacan por su máxima persistencia. O sea, aguantan bien el verano, pasan el verano bien y evidentemente aguantan muy bien el pisoteo y se utilizan en campos de fútbol de primer nivel que luego los nombraré. Luego también Uruguay, a través de Pasture Genetics, ha apostado por variedades, digamos, de color claro. Zurich tiene estas mismas características de crecimiento lateral, de alta persistencia, pero con color claro. ¿Por qué color claro? Porque a veces pues, hay malas hierbas como la poa, no es de color claro y como no hay productos para matarla, pues enmascara el color de la poa, ¿no? O sea, queda un color más uniforme. Eso también se ha apostado para Uruguay y otros países de Sudamérica y del norte de Europa. Y luego también Pasture Genetics ha incorporado a su catálogo pues, variedades para overseeding, para sobresiembra, por ejemplo, para jardines o para golf, etcétera, que sean muy rápidas, pero que tengan quizás algo menos de persistencia. Por ejemplo, como el Sun, el Ryegrass Sun, que es un ryegrass muy oscuro, muy rápido, perfecto para resiembras, o el Ryegrass Ringless,
Ring es un ryegrass que aguanta muy bien la salinidad y es oscuro. O el ryegrass Lover, que es un ryegrass muy rápido, oscuro, que ha funcionado muy bien, por ejemplo, en países como Chile. Es una variedad de las que están más consideradas por su persistencia, por su resistencia. No tienen crecimiento lateral, pero son muy densas. Es la que se llama de high tillering, de alto ahijado. Luego también Uruguay ha apostado por el ryegrass anual multiflorum, la variedad Thunder. Y esta es una variedad, digamos, que tiene las características de un ryegrass inglés en germinación y en color, pero luego, pues evidentemente es más rápido, es anual y luego desaparece antes, con lo cual pues va muy bien para resembrar otro tipo de superficies de clima cálido que donde no quieres competencia en verano. Este ryegrass también pues ha entrado con mucha fuerza en Uruguay y en otros países sudamericanos. En Poa pratensis se ha apostado por variedades de alto nivel como la Poa pratensis praffin, que es muy persistente, y en Festucas arundinaceas, que es la especie reina para céspedes públicos y privados o RAF de campos de golf, pues se ha apostado por variedades como Bicem, como Mérida, como Genius, que son variedades, digamos, de última generación, oscuras, y en este caso muy resistentes a enfermedades como la rizoctonia o brown patch, que es la enfermedad más importante en céspedes de Festuca arundinacea. O sea, son variedades de última generación, hoja fina, genética americana y muy resistentes a enfermedades y al estrés. O sea, son variedades, digamos, que no son como las anteriores, que la hoja era muy gruesa, estas son de hoja fina, con lo cual pues el tacto es muy agradable para el usuario final. Esto es un poco la genética. En Agrostis también trabajamos una variedad que se llama Tour Pro, que es ideal para greens por su máxima resistencia a enfermedades como el dólar spot, la mancha d'or, que es la más peligrosa en céspedes de agrostis, y también aguanta muy bien la sal y el calor. O sea, los greens de los principales estadios de los principales campos de golf del mundo ya la conocen, esta variedad. Esto en cuanto a agrostis. Y en especies de clima cálido, la variedad reina es la Bermuda Ibiza, una bermuda de semilla de Oklahoma que aguanta muy bien el frío y el calor. Y se utiliza en los principales estadios, por ejemplo, el estadio del Mallorca en España, o el estadio, por ejemplo, del Betis en Andalucía, o por ejemplo el estadio del Niza en Francia, utilizan Ibiza. O en Sudamérica, pues en Uruguay se está utilizando. En Centroamérica, por ejemplo, el Estadio Nacional de Honduras, el Estadio Nacional de Panamá, Costa Rica, todos utilizan Ibiza como bermuda de semilla por su gran resistencia al frío, al calor, pisoteo, densidad, etcétera. Esto en cuanto a esta especie. Y por último también se ha entrado con una bermuda híbrida, se llama Tahoma. Está, pues actualmente ya hay, a través de Guillermo, pues se está haciendo una propagación en Uruguay y esta es la hierba que se ha elegido para el Mundial 2026 de los Estados Unidos, para los estadios del sur y los estadios, o sea, para 4 estadios, Nueva York, Filadelfia, Houston, Dallas, creo, y para Guadalajara y Monterrey en México. Y también seguramente se utilizará en el Mundial de España del 2030, que por cierto también habrá algún partido en Uruguay, creo. Esto en cuanto a las ventajas a la genética. ¿Y estas variedades dónde se utilizan? Respondiendo a la cuestión de Guillermo. Pues, por ejemplo, la Bermuda Ibiza se está utilizando, ya lo he dicho. La Bermuda Tahoma actualmente se está utilizando en estadios, es una Bermuda híbrida, no es de semillas, de esqueje, en estadios como el Nueva York, Filadelfia, muchos más. Campos de fútbol, en campos de golf. En Europa actualmente se están plantando 4 campos de golf, 2 en Portugal, uno en Chipre y otro en Italia, con esta variedad de esqueje de esta bermuda, que es la especie reina de clima cálido. Y en cuanto al resto de variedades de clima frío, pues bueno, hablando de fútbol, que es el deporte que nos une, ¿no? Porque todos conocemos a Suárez, por ejemplo. Nosotros en Barcelona, pues bueno, ha sido un gran jugador, ¿eh? O sea, y nos lo apreciamos como aficionados. Entonces, en fútbol, nuestra semilla está presente actualmente en los principales estadios del mundo. Por ejemplo, en la Eurocopa de Alemania hay 8 estadios donde se utiliza semilla nuestra. Eh, mm, las variedades Rinovo, Greenland, Proces y la Poa Praffin. Por ejemplo, este viernes va a jugar la selección española contra Alemania, que va a ser un buen partido, creo, y que gane el mejor. La semilla donde se va a jugar este partido es semilla Fito, 100%. O
sea, entonces estamos presentes en los principales estadios de Alemania. En España, pues trabajamos, por ejemplo, con clientes como Real Madrid, o Barcelona, o el Valencia, o el Betis, o el Atlético de Madrid, o el Bilbao, o el Málaga, eh, o el Elche actualmente. O sea, en Italia trabajamos con equipos como la Juve, como el Milán, Roma. En Grecia trabajamos básicamente muchos equipos de la Superliga. Greenland es la variedad elegida para overseeding en Grecia. En Israel, muchos estadios están resembrados con semilla nuestra en invierno. También en Turquía, campos como Galatasaray, Fenerbahce, Besiktas, etcétera. En Francia, campos como hay 4 o 5 campos de la primera división, como el Rennes, el Nantes, el Mónaco, el Niza, que utilizan semilla nuestra. ¿eh? En Inglaterra, campos como el Chelsea y algún otro. Bueno, o sea, nuestro target, digamos, un target muy importante es fútbol. Evidentemente no podemos nombrar todos los equipos porque, bueno, pues no, a veces es un tema que no gusta, ¿no? Pero sí que podemos decir con orgullo de que nuestras semillas están utilizadas actualmente en los mejores estadios de fútbol de Europa, pues de Oriente Medio, Sudamérica también. Guillermo puede decir, ¿no? Países como, por ejemplo, Perú, Uruguay, Chile, eh, Brasil, en Centroamérica y Japón, por ejemplo, es un país donde nuestras variedades están muy introducidas en Lolium, en estadios de fútbol. Eh, en Oriente Medio, en Qatar, en el Mundial de Qatar, algunas variedades se utilizaron para las resiembras. En Dubái estamos muy presentes, tanto con especies de clima cálido como con Loliums. O sea que, bueno, tenemos una visión de trabajar en los países del mundo donde el césped de calidad, variedades de última generación, pues puedan tener una cabida. O sea, es un cultivo que conocemos muy bien, es un cultivo que trabajamos a nivel muy técnico, o sea, intentamos tener primero las mejores variedades. No es fácil en un mundo que está cambiando muy rápido, el tema del cambio climático que todos conocemos, nuevas costumbres, falta de agua. En España tenemos un problema muy grave de falta de agua en algunas zonas, como en Cataluña ahora mismo o esta primavera, aunque haya llovido un poco. Este es un problema, es un problema recurrente, entonces hemos de adaptarnos rápidamente en base a estos breeders que he comentado, tener variedades para los próximos 20 años, que puedan pues adaptarse a este cambio climático y también a estos usos más precisos. Cuando nosotros vemos los partidos de la Eurocopa o en este caso de la Copa América, ¿qué queremos ver? Mucha gente, millones de personas ven césped, ven los jugadores pero ven el césped. Y actualmente no sé si os pasa igual en Uruguay, cuando un campo de fútbol está mal, el locutor habla del césped y dice, esta hierba está mal, ¿qué pasará? O sea que es un tema que se ha interiorizado ya. Entonces esto nosotros lo sabemos. Cuando un campo de fútbol está mal, pues el greenkeeper o el groundsman o el mantenedor lo pasa muy mal porque sale en televisión su nombre. O sea, entonces nosotros, si jugamos a esta liga, pues hemos de tener las mejores variedades, lo más limpias posible, esto es importante también, o sea, agricultores que puedan hacer la semilla muy limpia, tener capacidad logística, tenemos un centro muy importante aquí en Cataluña, en Barbens, que es de los más importantes de Europa, para expedir semilla. Mucha semilla va directamente de los productores a destino. Por ejemplo, en el caso de Sudamérica, en el caso de Pasture Genetics, mucha semilla va directamente desde Nueva Zelanda pues a Sudamérica. ¿Por qué? Porque bueno, pues hay una zona de por medio, solamente no hace falta que pase por nuestras instalaciones. También desde los Estados Unidos a Sudamérica, a Uruguay, Argentina, Chile, Brasil, etcétera. O sea que nosotros tenemos esta forma de trabajar. Buenas variedades adaptadas a estos temas novedosos como enfermedades. No hay fitosanitarios disponibles, cada vez menos, porque no queremos productos tóxicos, o sea, queremos naturaleza, entonces hay que hacer variedades que aguanten mejor estas enfermedades sin ayuda de fitosanitarios. Cada vez queremos estadios mejores, hay mejor maquinaria, luces, ventiladores.
los jugadores cada vez cobran más, la gente cada vez ve más televisión de fútbol y los estadios tienen que estar bien. Entonces, bueno, y se invierte muchísimo dinero. O sea, actualmente los estadios de fútbol son centros de eventos. En España, por ejemplo, el ejemplo del Real Madrid, que han convertido el campo en un estadio multifuncional. Hoy juegan a fútbol Real Madrid-Barcelona y al cabo de 8 horas han sacado todo el césped y hacen un concierto de Taylor Smith o de Bruce. Entonces, esto es una fuente adicional de ingresos, pero que hace que los estadios sufran muchísimo más porque tienen que sacar el césped, en este caso lo guardan debajo, un sistema que se llama hipogeo, muy novedoso. O sea que hemos convertido los estadios de fútbol en centros de ocio de múltiples usos. Y el césped tiene que estar bien. Cuando juegan un partido no puede estar mal. Entonces, una parte muy importante para que esté bien es tener la genética adecuada, variedades adecuadas, producidas por personas profesionales y tener la capacidad logística pues, para poder llegar pues, fácilmente a ellos. Y nosotros estamos en ello. Entonces, pues visión mundial, producción genética mundial con los mejores breeders y la semilla, digamos, utilizable en los mejores estadios, en los mejores campos de golf y también los que no son los mejores, digamos, pero que el césped profesional, digamos, la demanda es una demanda consistente, muy exigente. Entonces, cuando estás ahí, pues evidentemente tienes que dar la talla y las variedades tienen que funcionar. Y cada vez hay más retos. O sea, cuando empecé en este negocio, nadie se preocupaba si había una poano en la semilla o dos o cuatro. Ahora, la poano es una mala hierba que se propaga muy fácilmente. Actualmente los campos de fútbol quieren semilla que no lleve poano. Entonces, claro, hay que buscar productores que sean capaces de sacar esta poano o de cultivar sin poano. Y no es fácil, porque hay una competencia en la agricultura con otros productos para multiplicar, pero en base a la genética, que la tenemos y la tendremos, en base a la producción, que la tenemos y la tendremos, en base a la logística y en base, pues, digamos, a nuestra experiencia y a los conocimientos, etcétera, pues creemos bueno, que podemos aportar al mundo de la semilla de césped de calidad y nuestros productos, digamos, están reconocidos. Entonces, bueno, en el caso de Uruguay, pues agradecemos el trabajo que hace Pasture Genetics y Guillermo en particular, pues para poner nuestros productos, digamos, al más alto nivel. O sea, con ellos hacemos, aparte del tema de la comercialización, ellos también están haciendo una producción para nosotros, o sea, que es un acuerdo de partnership de los que nos gusta y es un acuerdo de futuro. Entonces, esto es un poco la forma de trabajar